Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro, un encuentro de fe, un encuentro de esperanza, donde quiero sembrar palabra de Dios en tu vida que traiga mucho fruto y que nos ayude a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Hoy quiero compartirte una palabra que está relacionado a quién vence en las batallas de la vida. Yo quiero invitarte a que vayas abriendo la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo 7, donde voy a leerte parte de una historia que creo que tiene grandes enseñanzas para nuestra vida. Jueces capítulo 7. Y mientras estás abriendo la Biblia en ese libro y en ese capítulo para juntos disfrutar de esa historia, quiero mandar un saludo muy grande y una bendición muy grande a todos aquellos amigos que nos están siguiendo en distintas partes de este planeta. Toda la gente que está allí en Europa, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Argentina, por supuesto. Un saludo muy especial a mi querida familia y la querida gente de Córdoba, mi ciudad natal. Desear la bendición de Dios sobre sus vidas. ¿Quién vence en las batallas de la vida? La vida nos va presentando problemas, situaciones difíciles, circunstancias difíciles de enfrentar, pero a todas tenemos que enfrentarlas y a todas tenemos que vencerlas. Y esta historia nos va a revelar y nos va a enseñar cuáles son las características, cómo tiene que ser ese hombre, esa mujer que va a vencer en las batallas que la vida le está presentando. Vamos a leer Jueces capítulo 7 y voy a leerte los primeros 8 versículos. Quiero que prestes mucha atención porque tiene cosas lindas para poder aprender en el día de hoy. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Señor, gracias por este tiempo y gracias por esta palabra. Yo te ruego que tu bendición comience a fluir en medio nuestro y que en la simple lectura podamos aprender cuál es tu plan, tu estrategia para que podamos vencer frente a las batallas que la vida nos presenta. Háblanos, Señor, profundamente en el nombre de Jesús. Amén. Para que usted pueda comprender mejor, yo quiero ponerlo un poco en contexto de esta historia. Resulta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había sido esclavizado por el pueblo de los madianitas, por Madián, durante 7 años. Los madianitas quemaban sus cosechas, robaban sus bueyes, sus camellos, sus ovejas. Ahora, ¿cuál era la causa por la cual el pueblo de Dios estaba sufriendo? Simplemente es que el pueblo de Dios se había apartado de Dios, había abandonado a Dios. Estaban desobedeciendo al Señor y como consecuencia natural no estaban recibiendo la bendición de Dios, la protección de Dios, la libertad que solamente Dios puede darles. En medio de toda esa crisis, en medio de toda esa situación tan difícil, tan compleja, el pueblo de Dios reacciona y comienza a clamar a Dios, comienzan a orar al Señor. Y el Señor, que es un Dios misericordioso, bondadoso, levanta a un hombre, llama a un joven llamado Gedeón para que pueda liberar
a su pueblo de la opresión que los madianitas estaban teniendo para con ellos. Aquí tengo la primera gran enseñanza para usted y para mí. Qué importante es reconocer que necesitamos a Dios, especialmente en los momentos complejos, en los momentos difíciles, donde la situación nos oprime, donde estamos viviendo momentos donde nuestra capacidad para solucionar los problemas no alcanza, nuestra experiencia no es suficiente y nos sentimos indefensos. Allí es un excelente momento para decir y reconocer: sola no puedo frente a este problema en la familia, solo no puedo frente a este problema en el trabajo, esta situación me supera, necesito de Dios. Por eso el pueblo de Dios en estas circunstancias, cuando estaba en el peor momento, comienza a clamar a Dios y Dios responde levantando, llamando a un joven para que los libere. Ahora, ¿quién era Gedeón? Este muchacho que Dios llamó para liberar a su pueblo. Gedeón era un joven muy simple, pertenecía a una familia pobre, sin demasiada influencia, era el menor de su familia, dice la Biblia que era el más insignificante de su casa. Y de pronto se le aparece el ángel del Señor y le dice a Gedeón: el Señor está contigo, guerrero valiente. Ahora, cuando uno mira la primera reacción que tuvo Gedeón, la verdad que de guerrero y mucho menos de valiente no tuvo absolutamente nada. Porque Gedeón apenas recibe esta palabra, lo primero que hace es cuestiona al Señor por la situación y por el problema que estaba viviendo su pueblo. Le llega a decir al Señor: si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que sucede todo esto? Usted esto encuentra en el capítulo anterior, en el capítulo 6, el relato de esta parte. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo todo esto que estamos sufriendo a manos de los madianitas? ¿Dónde están, le dice Gedeón, las maravillas que nos contaban nuestros padres de cuando Dios con poder los sacó de Egipto? La verdad, no estamos viendo nada de eso, sino solamente sufrimiento. Por lo tanto, la primera reacción, la primera actitud no fue la de un guerrero, la de un valiente, sino de una persona que no tenía esperanza, que no tenía siquiera convicciones. Pero Dios igual decide utilizar a Gedeón para liberar a su pueblo. Se produce una batalla, permítame hacer una descripción rápida de la batalla. Estaba el campamento de los madianitas, los amalecitas, estaban ellos allí acampados en el valle de Jezreel. Y nos dice la Biblia que eran como langostas, es decir, era una multitud. Y sus camellos, dice la palabra de Dios, era como la arena del mar. Imagínense un campamento gigantesco de los enemigos. 300 hombres, que eran los que tenía Gedeón, rodearon a este campamento y lo único que tenían en sus manos eran antorchas encendidas, cántaros vacíos y también tenían trompetas. Al rodear el campamento de los madianitas, a la orden de Gedeón, los 300 en forma simultánea tenían que sonar sus trompetas, romper los cántaros que estaban vacíos, levantar sus antorchas y gritar por el Señor y por Gedeón, todos al mismo tiempo. Cuando hicieron todo esto, el enemigo en su desesperación, dice la Biblia, comenzaron a matarse unos a otros, se mataban entre sí y así fue que vencieron los hijos de Dios en esta batalla y se liberaron de la opresión de los madianitas. La pregunta es: ¿quiénes pueden vencer en las batallas de la vida? ¿A quiénes les pertenece la victoria? ¿Quiénes pueden vencer aquellas situaciones complejas, difíciles, imposibles, que parece que se van a llevar todo por delante en nuestra vida? ¿Quién puede vencerlas? Y yo aprendo algunas cosas que quiero sembrar en tu corazón hoy. La primera es, según la descripción del relato que hemos leído, ¿quiénes no pueden vencer en la batalla? Vamos a comenzar desde lo negativo, desde aquellas cosas que no tenemos que hacer o no tenemos que tener. ¿Quiénes no pueden vencer en la batalla de la vida? Lo primero que yo aprendo aquí es que la victoria no es de la mayoría. Fíjese, lo hemos leído en el versículo 2. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga por su propia fortaleza que lo ha librado. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando
Gedeón convoca a su pueblo para la batalla, vinieron 32.000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios le dice, no, son demasiados. Yo les voy a dar la victoria, pero no sea cosa que ustedes crean o que el pueblo crea que es por su propia fuerza que están venciendo. Por lo tanto, son demasiado lo que tenés allí. No siga a la mayoría cuando tiene que enfrentar problemas y situaciones complejas en su vida. No siga a la mayoría porque la mayoría no es garantía de victoria. Usted recuerda cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto y estaban allí en el desierto y estaban a punto ya de conquistar la tierra que Dios le había prometido. ¿Qué aconteció allí? La decisión de la mayoría que no quisieron, no se atrevieron a luchar y a conquistar porque estaban los hijos de Anac, la decisión de la mayoría hizo que tuvieran que peregrinar durante 40 años por el desierto. No siempre la mayoría tiene razón. No siempre la mayoría es la palabra justa. ¿Sabe? Los grandes avivamientos de la historia nunca comenzaron con la mayoría, nunca comenzaron con mucha gente. Por ejemplo, en las Islas Hébridas, cuando estaban atravesando el momento más cruel de su historia, una crisis política, social, económica, moral, espiritual. Fueron solamente 4 hombres, 4 cristianos que se juntaban a orar durante varios meses, 3 noches por semana. Y Dios obró poderosamente y transformó toda la sociedad allí de las Islas Hébridas porque hubo un grupito pequeño que se puso a orar y a clamar al Señor. No tenga mentalidad de masa. Si usted quiere vencer las batallas de la vida, atrévase a hacer las cosas, luchar por sus victorias, enfrente los problemas con valor, aunque la mayoría no se atreva a hacer lo mismo que usted. Por lo tanto, la victoria no es de la mayoría, pero tampoco la victoria es de los cobardes o de los miedosos. Fíjese, lo leímos en el versículo 3. Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así se volvieron 22.000 hombres y quedaron solamente 10.000. El miedo te paraliza, el miedo te anula, te esclaviza. El miedo no te permite avanzar en la vida, no te permite pensar en la batalla, no te deja ver la victoria porque estás atemorizado. Difícilmente, mi querido, uno puede derrotar ese problema en el trabajo si tienes miedo. Lo más probable es que no vas a vencer la aflicción que está enfrentando tu familia, que está atravesando tu familia, si tienes miedo. Esa enfermedad no va a retroceder si en realidad el temor no te permite tomar decisiones con valor para enfrentar esa situación. El miedo, mi querido, el miedo no es la mejor herramienta que tenemos para vencer en las batallas de la vida. Los que tienen miedo no tienen la condición de luchar en la batalla, no tienen las fuerzas para hacerlo, para enfrentar los problemas que la vida le presenta. El temor no te permite tomar decisiones firmes en la vida. Por lo tanto, la victoria no es de los cobardes. Dios les dice, los que tengan miedo no pueden luchar, que se vuelvan a sus casas. Dice la Biblia, en el día que temo, yo en ti, Señor, confío. Esto dijo el salmista y que sea también la oración de tu parte. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando yo logro comprender la dimensión del amor de Dios para con mi vida, cuánto Dios me ama, no hay lugar para tener miedo, no hay lugar para el temor, porque si Dios está conmigo, ¿quién o qué se puede levantar en mi contra? La victoria no es de los que tienen miedo, no es de aquellos que son cobardes. En tercer lugar, los terceros que no pueden tener victoria la victoria no es de los descuidados o de los distraídos. Fíjese lo que nos dice aquí en el versículo 6 y en el versículo 7. Dice, 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. Y el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. No me sirve para luchar. ¿Sabe? Los descuidados se duermen, los distraídos se duermen,
¿Se acuerda el caso de Eutico cuando el apóstol Pablo estaba predicando allí en el templo y él estaba sentado en la ventana y de pronto se descuidó y se quedó totalmente dormido y se cayó y Eutico murió? Los descuidados pierden la bendición de Dios. Yo recuerdo el caso de Esaú. Él perdió la bendición de la primogenitura, que era tan importante, simplemente porque fue descuidado. Mi querido, no descuides tu comunión con Dios. No descuides, ni te distraigas en tu relación con Dios. No descuides tu vida de oración, tu vida de servicio al Señor, el ministerio que Dios te ha confiado. Nunca lo descuides, porque la victoria no es de los descuidados. Por lo tanto, fíjense, comenzamos viendo quiénes no tienen la victoria frente a las batallas que la vida les presenta. Los que siguen a la mayoría, los cobardes o los miedosos no pueden vencer, o los distraídos o los descuidados tampoco. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es la victoria? ¿Quiénes pueden vencer en los problemas que la vida les presenta? ¿Cuáles son las características de esos hombres o de esas mujeres que tienen el poder para vencer situaciones complejas, difíciles, esas situaciones graves que la vida les va presentando? Y simplemente te voy a resumir 2 o 3 conceptos importantísimos que anhelo de todo corazón que los puedas incorporar a tu vida. La primera, la victoria es de los valientes. La victoria es de los valientes. Aunque sabían que eran 300 contra 135.000 enemigos, porque el ejército de los madianitas, de los amalecitas, era de 135.000 y ellos solamente eran 300. Igual decidieron ir a la batalla. 300 que solamente tenían una trompeta, que tenían un cántaro vacío y una antorcha, y 135.000 soldados bien armados, bien equipados, pero a pesar de la situación deciden ir a la batalla. ¿Por qué? Porque eran valientes. No importa cuán grande sea tu problema o cuán grave sea tu crisis, mi querido, sé valiente y enfrenta esa situación, porque la victoria frente a los problemas que la vida te presenta es solamente de los valientes. Alguno me dirá, pero pastor, la situación familiar está en el punto más crítico, ya no hay nada para hacer. Mi querido, sea valiente, siga luchando, no baje los brazos, Dios está de tu lado, la victoria es de los valientes. Alguno me dirá, pero pastor, ya es imposible revertir esta enfermedad, cada vez está más grave, no hay nada más para hacer. Mi querido, mi querida, sea valiente, siga orando. Dios es un Dios de lo imposible, que va a obrar, que va a actuar en aquellos que son valientes para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. La victoria es de los valientes. Pero en segundo lugar, la victoria es para aquellos que creen en la promesa de parte de Dios. Esto parecía realmente una locura. Imagínense, 300 hombres, no con misiles ni tanques, para enfrentar 135.000. 300 hombres para 135.000, pero solamente tenían trompetas, tenían cántaros vacíos, tenían antorchas encendidas. Esto no era una estrategia militar para vencer, esta era una estrategia espiritual. Dios les había prometido la victoria y ellos le creyeron a Dios, aunque parecía una locura. Confiaron en la palabra del Señor, confiaron incondicionalmente en las promesas de Dios. ¿Qué cosa Dios te ha prometido? Dios te ha prometido sanidad en medio de una enfermedad muy grave. Seguí creyendo al Señor y luchando, porque Dios va a recompensar tu fe. Dios te ha prometido restaurar tu familia que se está desmoronando, aunque la situación está más grave que nunca. Si hay promesa de parte de Dios, Dios la va a cumplir. Confía incondicionalmente. Poné toda tu fe en ejercicio. Mi querido, Dios te ha prometido ser más que vencedor sobre todas las circunstancias más complejas, más difíciles y más duras que la vida te presenta. Podés estar atravesando el peor momento, pero créele a Dios, créele al Señor con todo tu corazón, porque cada promesa de Dios es en Él sí y en Él amén. Dios no es hombre para mentir. Lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Por lo tanto, la victoria es de los valientes, pero también la victoria es para aquellos que creen incondicionalmente en aquello que Dios ya les ha prometido. Pero en tercer lugar,
La victoria es para los que actúan. No se quedaron simplemente creyendo en la promesa. No se quedaron simplemente con las trompetas en su mano diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No. Actuaron, fueron, tomaron la decisión, hicieron algo, fueron a la batalla. ¿Sabe? A veces podemos decidir, a veces podemos tener fe, pero si no actuamos, todo es en vano. Si no obramos, no sirve para nada las intenciones. Algunos declaran grandes declaraciones de fe, frases de fe, pero nunca hacen nada. Yo quiero decirte en esta hora, si estás atravesando momentos difíciles y momentos duros, esos momentos donde nuestra capacidad para resolverlos se ha agotado, esas situaciones que nos parecen ya imposibles, que el problema y la carga del problema es mucho más pesada que nuestra capacidad para llevarla adelante. Ese es el momento para ser valiente, para seguir luchando, para creer en la promesa de Dios y para obrar, para actuar, porque la victoria es de ellos. ¿Sabes, mi querido? La victoria frente a los problemas no depende del tamaño del problema, sino depende de tu actitud frente a la situación compleja y difícil que estás atravesando. Por eso fue que estos 300 hombres que no tenían armas verdaderas vencieron a 135.000. Una batalla que parecía una locura, una victoria que era imposible, pero tomado de la mano de Dios, lo lograron hacerlo. Y esa es la manera que vas a vencer los conflictos en tu vida, tomado de la mano del Señor. Yo quisiera orar en esta hora por tu vida. Quisiera orar por tu familia. Quisiera orar para que Dios te dé la victoria, pero que tengas estas actitudes que la palabra de Dios hoy nos está enseñando. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero traer cada uno de los hermanos, hermanas, cada una de las personas, cada una de las familias que está viéndome en esta hora a través de esta pantalla. Que el poder del cielo se manifieste en sus vidas, que tu gracia abunde en ellos, que le des, Señor, en esta hora la fortaleza de vivir una vida plena, una vida de fe, y que puedan disfrutar una verdadera victoria frente a los problemas que están atravesando. Gracias, Señor, porque el poder de tu Espíritu sigue obrando en cada vida y que esta palabra pueda traer mucho fruto en muchos corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuánto anhelo que tu esperanza sea renovada, que tu fe sea vivificada a través de la palabra que acabas de recibir de parte del Señor. Y ahora también permítame darle algunos anuncios para todos aquellos que son de la Iglesia Jesús 100% Vida, que pertenecen a la familia Jesús 100% Vida. Ahora van a estar recibiendo un instructivo vía WhatsApp de cómo podemos honrar y adorar a Dios a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Usted va a poder hacerlo a través de una transferencia en Mercado Pago o una transferencia bancaria. Lo cierto es que lo más importante es que usted está honrando al Señor con sus bienes y con la primicia de sus frutos, como dice allí el proverbio. Y tus lagares rebosarán de mosto, habrá abundancia, aún en tiempos de crisis, porque el pueblo de Dios será prosperado. Así que honre a Dios, adore a Dios, dando su ofrenda y dando su diezmo para la gloria del Señor. Pero también permítame anunciarle que seguimos ayudando a todos aquellos que están pasando por necesidad. Si usted está atravesando por algún tipo de problema y no tiene los alimentos básicos para sustentar su familia, comuníquese por favor con nosotros, vía WhatsApp, vía cualquier medio, cualquier red social que está recibiendo esta palabra. Comuníquese con nosotros para que podamos acercar una cesta básica y poder aliviar un poco la situación difícil que está viviendo. Pero al mismo tiempo, si usted tiene la posibilidad y Dios ha puesto en su corazón el poder ayudar, el poder donar elementos, alimentos no perecederos, también comuníquese con nosotros para que podamos ser un puente entre usted que quiere ayudar y aquellos que necesitan ser ayudados. Por otro lado, envíenos también, como lo están haciendo bastantes personas, su motivo de oración. Si tiene un motivo de oración personal, familiar, laboral, de cualquier índole, escríbanos con su motivo de oración, porque lo mandamos allí a nuestro ministerio de intercesión, clamando al Señor, orando para que el milagro acontezca en su vida. No deje de hacerlo al WhatsApp de la iglesia o a cualquier red social que está recibiendo esta palabra. Y doy gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque la iglesia sigue marchando.
Seguimos con las células, dándole contención a los hermanos, a las hermanas, dando palabra de parte del Señor, orando por las necesidades. Me encanta porque hay grupos de ministerios que están haciendo reuniones allí online exclusivamente para clamar al Señor, para orar al Señor, y esto es una bendición. Y prepárese la iglesia porque estaré enviando en esta semana 2 proyectos importantes vía online para que podamos seguir sembrando palabra de Dios en aquellos que están pasando por necesidad. Gracias, Señor, por esta bendición de poder comunicarme con este pueblo precioso. Les mando un abrazo grande y que Dios les bendiga ricamente.